Muy agradecido, acompañamiento por parte del docente y al estudiante en su proceso educativo. Llevamos 45 años en estas labores de laboratorio pedagógico y educación ambiental y asesorando 49 tesis de doctorado. Ayudar a otro a construir conocimientos, sobrevivir, aprender, ayudar, como lo comenta el doctor Víctor Frank. Agradecimientos al rector, doctor John Jairo Arboleda, al decano, doctor Wilson Bolívar, a las decanas, decanos, vicerrectoras, vicerrectores, a las profesoras, profesores, colegas, damas y caballeros. Toda la comunidad universitaria, como egresado de la Universidad de Antioquia y el convenio de la Universidad de Antioquia con la Universidad de Guadalajara, tiene semejante historia. La Universidad de Guadalajara, fundada en 1791, y la Universidad de Antioquia, fundada en 1803. Ambas universidades públicas, y ambas con cartas y sello del rey Carlos IV de España. A la memoria de las profesoras y profesores, al profesor Guillermo Vélez, a la profesora Teresa Uribe, al profesor Carlos Gaviria, al profesor Oscar Duque, al profesor Héctor Abad, al profesora Beatriz Restrepo y a muchas otras profesoras y otros profesores. Agradezco por dar esta conferencia 164 en los 5 continentes: Asia, África, América, Oceanía, Europa, con la colaboración del proyecto educativo y la Universidad de Antioquia. Somos 28 colaboradoras y colaboradores. No es más grande quien más espacio ocupa, sino quien deja más vacío cuando se va. La conferencia magistral titula Observaciones sobre la educación ambiental de la perspectiva del conocimiento científico para un aprendizaje constructivista, surrocremática y 16 pinturas ecológicas creativas. Comenzando por la rocremática, es el proceso de los reprocesos, una retroalimentación permanente, una sinergia de la relación del todo con las partes. La conferencia participaron el doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez, la doctora Graciela Esperanza Girón Villasís, el doctor Francisco Flores Cueva, el doctor Felipe Anastasio González González, el doctor Francisco Alonso Esquivel, la doctora Irma Carolina González Sánchez, el doctor Joaquín Torres Mata, el doctor José Gerardo Cardona Toro, la doctora Luz María Zúñiga Medina, el doctor Carlos Quirós Lima, la doctora Sandra Yareli Rojas García, la doctora María Inés Álvarez Burgos, el doctor Aurelio Enrique López Barrón, la doctora Lidia Cecilia Colmenares González, la doctora María del Consuelo Cortés Velázquez, el doctor Jorge Ignacio Chaboya Gama, la doctora Liliana Valdés Jiménez, el doctor Nikolai Popov desde Bulgaria, el doctor Piero Espina Román, la doctora Juana Eugenia Olagués Torres, el doctor Humberto Muñoz Macías, el doctor Alejandro Cuevas Cortés, la doctora Elia Marún Espinosa, el doctor Hugo Isaac Galván Álvarez, el doctor Héctor Hugo Cepeda Peña,
el doctor Rodrigo Jaramillo Roldán, profesor de la Universidad de Antioquia, el doctor Marco Aurelio Navarro Leal, el doctor Carlos Ornelas Navarro, la doctora Elizabeth Achineui Worgu, la doctora Adriana Dávalos Pita, el doctor Miguel Liscano Sánchez, el doctor Sergio Pedrosa Rusiles, la doctora María Carolina Rodríguez Uribe y el doctor José Venegas Vázquez, todos colaboradores de estas conferencias. La visión sobre la educación ambiental tiene que llevar a los seres humanos a un pensamiento crítico, constructivo y reflexivo de sus propias actividades, pensar a largo plazo en el futuro que desean y cómo lo quieren vivir, no solo en el presente, sino también en la Universidad de Antioquia desde 1803 al 2023, y pensar por milenios, no solamente al 2023, sino mirar hasta el 3023, pensar por centurias, pensar por décadas, pensar por milenios. Promover cambios es un pensar, analizar, interpretar y hacer, pasar de lo individual a lo grupal, el trabajo en equipo, iniciar con los cambios de hábitos personales, pero impulsar, alentar y provocar cambios con quien convive, vecinos, compañeras, compañeros, amigas, amigos, dentro y fuera de su localidad, nivel regional y a nivel global. Indagar estrategias, tropicalizarlas y aplicarlas al entorno que habitan. Asimismo, la educación ambiental no es una forma moderna de la didáctica de las ciencias naturales. Por el contrario, es un pensamiento educativo que integra conocimientos ecológicos, filosóficos, políticos, económicos, psicológicos, sociológicos, entre otros. Lo anterior con objeto de modificar relaciones de producción, responsabilidades productivas, estructuras económicas sociales y patrones culturales que incluya lo individual y colectivo, con el propósito que las actuales y nuevas generaciones cambien su modo de vivir, con el fin de alentar a los miembros de la sociedad industrial contemporánea en un nuevo contexto histórico, ambiental y global, no solo en la sociedad industrial, sino la sociedad informática, la sociedad de la inteligencia artificial y de la sociedad del Homo sapiens. Se han presentado muchas conferencias. Una de ellas fue explicada por un docente de educación media superior, donde presentó un estudio de cantidad de fauna y flora que existe en México. Por cierto, dijo que no necesitamos ir a Brasil para ver la gran belleza de la vegetación, pero no mencionó la problemática ambiental que hay en la ciudad, tanto para la industria, los contornos y por la misma comunidad. En otra conferencia fue sobre un proyecto llamado Green Belt, Cinturón Verde, para contener la contaminación de la industria, de sus instalaciones y fuera de ella. Mientras que la primera explicó aspectos generales sin entrar en la problemática ambiental, la cual puede ayudar tanto a los estudiantes
como a los empleados de una empresa, sobre todo cuando vienen palabras de personas ajenas a una organización. La segunda conferencia se refiere a establecer una acción de contención y no implica la causa de raíz de la problemática del ambiente en la industria. ¿Por qué se genera la contaminación? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo pueden los dueños, ejecutivos, personal en general prevenir en lugar de contener? Es por ello que Leff indica que esta es una crisis del conocimiento. Es la ceguera del taller. Todos saben que existe, pero nadie hace para corregir y mucho menos evitarla. De tal manera, es necesario llevar a cabo una educación ambiental que transforma, que produzca cambios en los planeadores de la educación, tanto la gestión directiva sea la punta de lanza, guía, participe y sea protagonista en lograr una transformación en la escuela para obtener un pensamiento crítico, el critical thinking socrático, primero de los docentes y su posterior aprendizaje de los estudiantes. Lo anterior con el propósito no solo promover, sino motivar actividades y acciones remediales, que haya una actitud positiva y de contención a los problemas ambientales causados principalmente por un mundo globalizado, con un sistema económico consumista en todas las latitudes, siendo necesario que en este siglo XXI urge construir una visión con líneas de pensamiento crítico que promuevan cambios de actitud y no solo marginales. Lo anterior es confirmado por Morin al indicar al ser humano víctima de la gran desunión entre la naturaleza, la cultura, la animalidad y la humanidad, que sigue despedazando sobre su naturaleza del ser vivo, su naturaleza física y social. De lo anterior surge la necesidad de una educación ambiental eficaz y eficiente que promueva un aprendizaje constructivista y participativo y ayude a la reconstrucción del modo de pensar para lograr un desarrollo sustentable, para controlar, reducir, mejorar la actual crisis ambiental. Como lo confirma Rodríguez, que hagan posible la emergencia ante nuestras conciencias y nuestros sueños de otras realidades donde no se le dé prioridad al egoísmo, al individualismo, la codicia, la prepotencia del dinero, el egoísmo y el consumismo desenfrenado, sino por el contrario podamos avanzar hacia una sociedad incluyente, participativa, democrática, solidaria y sustentable. Como lo indica Leff, la problemática ambiental no es ideológicamente neutra. La problemática ambiental es una cuestión de conocimiento, debido que a partir de este enfoque se puede cuestionar la racionalidad del sistema económico, que predomina y es sin duda la actividad de la destrucción global del ambiente. La producción teórica, en tanto que genera un efecto de conocimiento de lo real, al mismo tiempo que induce a una transformación de lo real. Por eso aprendemos de muchas latitudes
en grandes regiones lejanas, aprender, planear por milenios y no por 1, 2 o 4 años. La epistemología como una estrategia de gestión ambiental, considerando que el conocimiento no se construye independientemente, ni se da un vacío ideológico. De acuerdo a Leff, la epistemología ambiental es una política del saber que busca dar sustentabilidad a la vida, tomando en cuenta la flora y la fauna, y aún los minerales, para lo cual vincula las condiciones de vida en el mundo con el propósito de que el ser humano viva en armonía con la naturaleza. El saber ambiental que aporte elementos que ayude a transformar las aptitudes y actitudes sobre un entorno local, regional, internacional y global. La filosofía ambiental es una utopía de una civilización ecológica, lo cual alienta un nuevo proyecto político que incluye lo económico y social en la humanidad. Lo anterior debido a la dinámica expansiva de la civilización industrial. El concepto moderno del progreso cuantitativo, incrementos en la producción, aumento del bienestar a cuenta de efectos nocivos a la naturaleza sin pensar en el futuro próximo. Por eso es la importancia de esas planeaciones mediano y largo plazo, planear por milenios, aprender de otras civilizaciones. Por lo que se requiere un paradigma alternativo al paradigma del desarrollo tradicional, que permita mejorar la calidad de vida a través de cuestionarse y reflexionar sobre lo que haces, cómo lo haces, por qué lo haces. Lo anterior no únicamente a nivel individual, sino también organizacional. Para alcanzar un desarrollo técnico con miras al crecimiento cualitativo y no solo cuantitativo. Con lo cual se entenderá la creación y preservación de las mejores condiciones humanas. De acuerdo a Zamudio, la humanidad se enfrenta planetariamente a la tarea de planificar su propio crecimiento, su función de sus condiciones naturales de vida dañadas por la civilización industrial, por la civilización informática, por la civilización de la inteligencia artificial. Pero la educación ambiental, tal y como se ha venido impartiendo, ha estado dirigida a la mera transmisión de conocimientos científicos sobre el ambiente. Esto es, ciclos de la materia, principios y reacciones físicas, químicas, biológicas, siendo que las clases de educación ambiental se le asignan a biólogos, químicos, así como las relaciones de causa y efecto entre ellos, y a la aplicación de técnicas diseñadas y validadas empíricamente para lograr individualmente cambios de actitud y hábitos de las personas con respecto a su entorno. Como lo afirma Morin, las ciencias humanas son las que hacen el aporte más débil al estudio de la condición humana. Esto sucede porque están desunidas,
fragmentadas y compartimentadas. Lo anterior ha generado que los objetivos de la educación ambiental no hayan estado dirigidas a la verdadera raíz del problema, es decir, a cuestionar el modelo actual con sus patrones consumistas y derrochadores impuestos por la ideología neoliberal del mercado global. Es por ello que Martínez propone una educación ambiental moderna debe apuntar a un proceso colectivo de abordaje de la relación con el ambiente como una alternativa de vida, una filosofía de vida, de un nuevo orden cultural que dé cabida a la participación comunitaria, a la equidad social, a la inclusión social, a explorar nuevas relaciones económicas que alerten sobre la necesidad de retomar el concepto de exploración ambiental como una oportunidad de mejorar la calidad de vida, de revalorar lo intangible, de regular la explotación de los recursos ambientales y dignificar la vida humana, con unas retribuciones y compensaciones de respeto hacia los ecosistemas y su ciclo de regeneración natural en general, en lo sustentable y en lo sostenible, en ese equilibrio en las especies con sus recursos de flora, fauna y minerales. La filosofía debe llevar a los individuos a lograr una cultura que permita construir y reconstruir un pensamiento ambiental. Pensar ambientalmente será entonces asumir la tarea de un nuevo tipo de pensar. No es por el pensar que habitamos la tierra, sino por el habitar, por la forma de habitar que el ser humano se expresa en el pensar. Si bien en el andar como ciudadano se lleva a cabo actividades que pueden afectar a las personas en un futuro cercano, también lo pueden hacer para el futuro de las siguientes generaciones. Sí es cierto que muchos pueden no saber qué es la ética. No por ellos pueden actuar sin respeto a la naturaleza. Como lo afirma Gadotti, no podemos asumirnos como sujetos a la búsqueda, decisión, ruptura, opción como sujetos históricos, transformadores, a no ser que nos asumamos como sujetos éticos. Rodríguez indica, cuando se implementan en esta corriente la idea de que el conocimiento no es por sí solo el factor desencadenante de un comportamiento ambiental adecuado, sino que hay un componente ético, es decir, intervienen aptitudes, valores, cosmovisiones y emociones. Es por ello que la ética ambiental es un proceso de toma de conciencia que ha evolucionado a través del tiempo y que consiste básicamente en irse percatando del valor de cada vez más cosas en el mundo que nos rodea. De acuerdo con esta perspectiva, la conciencia del individuo empieza a extenderse para abarcar cada vez
a más individuos. Lo anterior, como indica Gadotti, no inscribe en el concepto más amplio de formación tripolar enunciado por Rousseau: los otros, las cosas y nuestra naturaleza personal. Siendo entonces cuando nos damos cuenta de que por muchas razones debemos incluir a los animales, a la fauna y a la flora, y a otras formas de vida, fauna, flora, minerales, en el planeta, si es que deseamos ser congruentes con lo que decimos, escribimos y hacemos. Lev considera que la ética es el camino para recrear sentimientos existenciales, y como lo comenta el profesor Gaviria, recrear sentimientos y sentidos existenciales, para que el sentido vuelva a ser sentido, para que la razón se reconecte con la pasión y el pensamiento con el sentimiento. La ética ambiental debe diversificar las responsabilidades de la presente generación para construir un escenario sustentable, donde se tenga al menos la obligación moral de explorar la búsqueda de paradigmas alternativos que organice la sociedad-naturaleza en los siguientes años, centurias y milenios. Lev indica que la ética ambiental da cuenta del grado de relación entre educación cultural y sociedad, de manera que hubiese un compromiso personal e institucional con la educación, la protección y conservación de nuestro patrimonio natural para las generaciones presentes y futuras. Consolidar la ética ambiental con base en la formación de valores, actitudes, cosmovisiones y compromisos de participación conjunta entre autoridades educativas, docentes y discentes. De acuerdo con Iglesias, el valor es una formación social de la cual emergen fuentes de socialidad en todos los ámbitos, sean sobre el cuidado de la naturaleza, el respeto y el amor a sus semejantes, el respeto al derecho ajeno es la paz, como decía el gran masón Benito Juárez. Además, el ambiente no es solo el ámbito natural, como lo considera Gutiérrez, sino que abarca los aspectos sociales, tecnoeconómicos, psicológicos, políticos, culturales, locales, planetarios, estéticos, así como el estudio desde un punto de vista globalizador, integrador de los distintos aspectos y de sus relaciones entre ellos. Desde la década del 60 se han tenido diferentes iniciativas para ayudar al control y reducir la problemática ambiental que al pasar de cada año continúa haciendo daño al planeta Tierra y por ende a la humanidad, incluyendo a la flora, fauna y los minerales. Observándose a través de la contaminación del agua, aire, suelo. En lo educativo han sido fundamentales los modelos educativos para sustentar y aplicar los procesos de aprendizaje donde los estudiantes logren un aprendizaje significativo y un
sentido de vida, como lo comenta Viktor Frankl. Como afirma Edmer, en la medida en que uno avanza desde el conductismo hasta el cognoscitivismo y el constructivismo, el foco de la instrucción cambia de la enseñanza al aprendizaje, de la transferencia pasiva de hechos y rutinas hacia la aplicación activa de las ideas a los problemas. Como lo indica Spinoza, el estudiante pasará de ser un receptor pasivo a un activo controlador de su propio proceso de aprendizaje. Spinoza afirma: la educación pasiva y centrada en la memoria, muchos estudiantes presentan incluso dificultad para razonar de manera eficaz al egresar de la escuela. Lo anterior se observa cómo los egresados inician sus actividades laborales y por muchos años, y en muchos casos presentan dificultades para asumir las responsabilidades correspondientes a la especialidad de sus estudios y al puesto que ocupan. De igual forma, se puede observar en ellos la dificultad para realizar tareas trabajando de manera colaborativa. Como lo indica Iglesias, los docentes viven afanados en transmitir saberes, cultura y haceres, pero centrado en el memorístico debido a que parte del currículo está centrado en promover. Se centran más en lo memorístico que en la aplicación y en el desarrollo de problemas. Siendo importante indicar el por qué la aplicación del aprendizaje constructivista en la educación ambiental. El enfoque constructivista consiste en mostrar a los estudiantes cómo se construye el conocimiento, promover la colaboración con sus compañeras y compañeros para descubrir las múltiples perspectivas que puedan surgir de un problema para su posible solución o no solución. Asimismo, como lo indica Gutiérrez, el constructivismo parte de la idea de que el individuo construye su conocimiento por medio de experiencias sensoriomotriz, de operaciones mentales, de la interacción con el ambiente, con la sociedad, con la cultura y consigo mismo. Es clave describir que cuando la educación se realiza a través de un proceso de construcción del conocimiento, debe tomar en cuenta lo social para lograr del aprendizaje comunitario, así como lo afirman García. Se aprende en la interacción social y lo que se aprenda está determinado socialmente. Lo anterior debido a que las personas realizan una construcción conjunta del conocimiento, negociando los significados y cooperando para el logro de la construcción. Actualmente, más de un docente puede decir que su proceso de enseñanza-aprendizaje es constructivista, pero ello no se logra solo diciendo, sino que también incluye el hacerlo, el ser ejemplo, y es ahí donde entra la función de la gestión directiva para que dé la pauta en el logro de esta difícil forma
de aprendizaje significativo. Torres enfatiza: los docentes provienen de procesos de formación conductuales. Tienen asumido este sistema y, a pesar de las nuevas teorías, tal vez sin darse cuenta, reproducen todavía este esquema en su quehacer docente, donde se incrementa más lo conductivista y, sobre todo, en inteligencia y inteligencia artificial. En lo que se refiere a la educación ambiental, en las instituciones educativas, desde el mismo preescolar hasta la universidad, para los profesores es un reto que la sociedad misma tiene como enfoque para reducir, controlar o mejorar la problemática del ambiente, con el propósito de lograr un nivel mayor de calidad de vida de las personas. Si bien es cierto, la misma evolución del planeta ha originado problemas ecológicos, como son los cambios y contaminación del ambiente. Lev afirmó: las catástrofes ecológicas no son hechos propios de la civilización contemporánea. Pero también es conocido que mientras los ciudadanos habitan un espacio, se inicia de manera exponencial con la problemática del deterioro ambiental. Como lo afirma Pujol, el consumo como problema ambiental tiene importancia social desde el mismo momento en que el individuo y la propia sociedad necesitan consumir para poder vivir. Las relaciones entre sociedad y naturaleza son siempre un reflejo de la organización económica y políticas establecidas por la sociedad vigente, y consecuentemente los problemas ambientales solo pueden explicarse en referencia a dichas organizaciones. En este mismo contexto, Lev indica la maximización de los beneficios económicos en el corto plazo. Ha generado la planetarización de un conjunto de efectos: contaminación atmosférica de suelos, aguas, ríos, lagos y mares, degradación ambiental por medio de los procesos de deforestación, erosión, pérdida de fertilidad, así como recursos bióticos. De tal manera, la solución está entre las personas, en cada uno de nosotros. El cambio comienza por cada uno de nosotros, la cual está conformada por una sociedad consumista, como lo comenta Rivarosa. Para resolverlos se hace necesario contar con el conocimiento cotidiano, pero también con el conocimiento científico y de inteligencia artificial. En cuanto al primero, porque los problemas surgen de la experiencia diaria, porque lo que se refiere al segundo entra en juego a partir de la complejidad de dichos problemas, lo que hace inevitable recurrir a formas de conocimiento más sofisticadas. No obstante, el conocimiento científico tradicional no es suficiente para reducir o eliminar los problemas ambientales. Pujol considera que el incremento del consumo generado por la industrialización y agudizado por la sociedad de consumo, por lo que la especie humana dejará de respetar
la cadena trófica y los ciclos naturales de la materia para establecer prioritariamente la cadena económica, supuso también un aumento de la complejidad en la relación consumo-naturaleza, creando graves desequilibrios. Y antes de terminar, presento, evidentemente, como en cada conferencia, del taller de pintura que tenemos desde hace 45 años, pinturas ecológicas. La primera, montañas y estrellas. ¿Cuántas veces dejamos de observar y de contemplar las estrellas y nuestros universos? La segunda, caminos con montañas y árboles. La necesidad de la importancia de conservar nuestros árboles o seguir cultivando más árboles como grandes medios para purificar nuestro sistema de aire. El tercero es el pasillo con árboles. Volvemos a insistir la importancia de árboles en la purificación del aire. El cuarto es atardecer con sol y montañas, donde cada atardecer refleja el sol y refleja muchos detalles de la contaminación. Luego viene el quinto, montañas, luna y aves. La importancia de las aves y su polinización. Sexta, montañas y sembradíos. La importancia de los sembradíos sean orgánicos. Pues de la séptima, montañas, llano, luna y aves. La importancia de tener ese equilibrio de los sistemas montañosos con las aves. Octavo, montañas moradas, lunas y 4 aves, donde el ciclo de montañas, esas azules oscuras, y las montañas más profundas, las montañas moradas, de seguir manteniendo ese equilibrio ecológico. 9, 2 torres, luna y 14 aves. La importancia de mantener las aves dentro de las construcciones. 10, 3 torres, luna y 21 aves. Ahí se incrementa más que las construcciones tengan situaciones de flora y también se conserven las aves. 11, montañas, caminos en las montañas, la luna y 4 aves. La importancia de ese ciclo atmosférico de controlar las montañas y sus vías de comunicación. 12, el río, montañas, 7 árboles, luna y 5 aves. El gran medio que es el río y que auxilia a descontaminizar los demás medios que se presentan. El 13, 3 torres, 4 triángulos y 20 aves. Igual enfatizamos la construcción de las torres con
sus formas de flora y las aves. 14. Caminos, montañas, luna y otras 4 aves, donde observamos los caminos y las aves junto con las abejas, grandes polinizadores en nuestros sistemas. 15. Camino, 3 árboles, montañas, luna y 4 aves. Se insiste todavía en la importancia de las aves, de las abejas en nuestro medio polinizador, y que los árboles tengan especies de árboles polinizadores. Y por último, la 16. Caminos, 3 árboles, luna y 4 aves. Observamos que a través de la contaminación, pues los árboles van teniendo pocas hojas, y es nuestra responsabilidad de conservar los árboles que tengan más hojas y que hayan más aves y más abejas para el efecto de polinización y de educación ambiental. A manera de conclusión, la adecuación de la ecología y la educación ambiental desde su inserción en nuestro planeta Tierra ha estado rodeadas de muy buenas intenciones por parte de los directivos, investigadores, profesores, profesoras, principalmente en lo educativo, en lo gubernamental hacia las empresas productoras de bienes o de servicios. Se han establecido normativas, leyes que en muchos de los casos no son suficientes para prevenir la contaminación ambiental. Por lo que es necesario indagar nuevas estrategias que permitan que se logre en los seres humanos un pensamiento crítico, constructivo y reflexivo de sus propias actividades. Estos nuevos planteamientos de estrategias deben provocar un pensamiento reflexivo a mediano y largo plazo y por milenios. Un proceso educativo holístico que integre los conocimientos ecológicos, filosóficos, políticos, tecnoeconómicos, psicológicos, sociológicos, entre otros. Lo anterior con el objeto de modificar las relaciones de producción, de estructuras económico-sociales y patrones culturales que incluya lo individual y colectivo, con el propósito que las actuales y nuevas generaciones cambien su modo de vivir, con el fin de alentar a los miembros de la sociedad industrial contemporánea en un nuevo contexto histórico ambiental global. Y en el repositorio de la Universidad de Antioquia, en la Biblioteca Central, se encuentran 163 obras sobre educación ambiental que pueden consultar y profundizar sobre ese modo de pensar, de visión positiva y actitud positiva en la educación ambiental. Construir un paradigma alternativo al paradigma de desarrollo tradicional que permita la calidad de vida, no solo por periodos de 4 años, o por décadas, o por centurias, sino por milenios. Pensar por milenios es pensar hacia un desarrollo más integral. Desarrollo técnico
con miras al crecimiento cualitativo y no solo cuantitativo, que piensan en utilidades a corto plazo, que inviertan en procesos educativos que promuevan la generación de productivos y servicios sostenibles y sustentables con el fin de mejorar las condiciones humanas. Por lo tanto, la filosofía ambiental debe llevar a las personas y sociedad a lograr una cultura que permita construir, repensar, reconstruir un pensamiento ambiental. Pensar ambientalmente será entonces asumir la tarea de un nuevo tipo de pensar, y armonice la naturaleza, la fauna, la flora, lo mineral, incluyendo personas y procesos productivos para un planeta Tierra lleno de problemas ambientales. Es cuanto. Muchas gracias por su atención y siempre les recomiendo las 163 obras que se encuentran en el repositorio de la Universidad de Antioquia, producto de 45 años de investigación y 49 tesis doctorales dirigidas en esos 45 años de producción, y seguimos produciendo. Como decía don Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, y seguimos en estas reflexiones.